Vamos a ir conversando de mil cosas. Don Francisco Durán, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Don Raúl, buenos días. Saludar a todos los amigos que están en nuestra sintonía. En este día, como tú bien dijiste, lluvioso. Un día lluvioso, pero con poca lluvia. Nos hace falta más lluvia, pero este tiempo sirve poco la lluvia. Bueno, en realidad el cambio climático ha hecho sus efectos, las costumbres en relación a cómo eran antiguamente las temporadas de lluvia. Tú recuerdas bien que cuando llovía en junio, el invierno era un invierno súper inclemente. Yo alcancé también a ver ya ese tiempo, pero hoy por hoy ha cambiado mucho la costumbre ya climática y tenemos que estar disponibles y llanos a nuevos tiempos. Yo recuerdo cuando era chiquillo, digamos, aquí en Linares, y empezaba a llover y llovía 15 días pegados, y llovía, y no tan intenso, pero llovía, paraba un día y seguía lloviendo. Siempre se decía y se recordaba el ejemplo de los 15 días de lluvia. Claro, el veranito San Juan después y seguía lloviendo. Y era tiempo de cuando uno era más chico, de que tú llegabas del colegio, yo tenía esa jornada hasta cuando era más pequeño que salía a las 2 de la tarde. Ajá. Y llegaba a mi casa y bueno, llovía y uno se quedaba en su casa y estaba ahí y en el fondo la lluvia no te permitía hacer nada más. Aunque tú eres bastante joven, digamos, pero los tiempos van cambiando demasiado rápido. Van cambiando y en los últimos años, bueno, yo tengo 32 años. Claro, y en el último agua todavía. Y en el último tiempo sí. ¿Pololea ya o no? Que tan joven. Uno siempre se mantiene joven de espíritu, Raúl. ¿Tú estudiaste en el Instituto Linares? Exalumno del Instituto Linares, egresado de la generación 2002. Ya. ¿Y tú estudiaste después leyes? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco, para ir conociendo. Si los que son candidatos hay que conocerlos, para que la comunidad esté informada, si no, no se informa nada. Mira, yo hice toda mi educación básica en el Instituto Linares, desde el prekinder hasta el cuarto medio. Ya. Después de eso, entré a estudiar Derecho en la Universidad Andrés Bello en Santiago. Ya. Sede República, después se cambió a la sede Pío IX. En el fondo yo saqué mi carrera dentro de los 5 años, lo que es el egreso formal, y después viene el proceso que es bien conocido por todos, tan largo de titulación nuestro, que comprende, en este caso, nuestra práctica profesional, que es de 6 meses, que yo la hice acá en la Corporación de Asistencia Judicial Linares, de quien tengo muy buenos recuerdos, y además de nuestro examen de grado, que es el estudio donde uno se aísla del mundo y en el fondo está ahí hasta cuando da la prueba correspondiente y finaliza el proceso con el juramento nuestro que es en la Corte Suprema, Raúl. Y ahí hasta ¿todavía sigue el cuento de las 3 coloradas y las 2 coloradas y las coloradas o no? Va cambiando un poco el sistema según la universidad. Era como tradicional esa, claro. La 3 coloradas. El sueño del pibe, pero... La forma de evaluar, bueno, va cambiando, se van modernizando los programas de estudio, pero en el fondo uno también se va dando vuelta entre las coloradas y los azules. Pues, ¿sí? Claro. Ese lenguaje universal de los universitarios no cambia, claro. Pero la forma era la misma. Bueno, yo ya egresé hace el año 2009, 2010 ya estaba egresado y yo me titulé el año 2013, o sea, en el fondo... Ya no sé si ahora habrá alguna modificación en el tiempo, en el sistema, pero en ese momento yo mantenía la costumbre antigua. Sí, yo creo que siempre las notas y la cosa, pero una colorada, que le llamaban un 5, 2 coloradas, un 6, 3 coloradas, un 7, pero son cuestiones que quedan de antiguas y son bonitas a veces. Y los morados que pasaban a ser del 3.8 al 3.9 cuando te faltaba poco para el 4. Yo estoy hablando de las coloradas, ¿no? Entonces ahí... la nota y una colorada, para el otro que pone otra, eso ya es la alegría suprema. Claro. Bueno, cosas que pasan. Además los abogados tienen tantas palabras, consta en autos, en fin, tanta cuestión que... El proceso, los autos, el auto de apertura, es un lenguaje complejo. Fíjate que muchas personas, bueno, ahora la información te permite revisar en línea tus procesos, y en el fondo que la gente tenga una mayor interacción con lo que está pasando con el estado procesal de su causa. Ya vamos poniendo un poco de palabras... Estamos poniendo palabras técnicas. Sí, lo que pasa es que de pronto es como cuando va al médico y la cefalea y la otra era más fácil, el dolor de cabeza, pero ustedes tenían un montón de palabras también que las entienden bien ustedes, pero el resto, uno dice, ¿qué me habrá querido decir este señor? Bueno... Partía diciendo, consta en autos, ¿qué era eso? Bueno, en todo caso, no solamente es producto de la ciencia nuestra, sino que en el fondo todas las ciencias también van teniendo sus tecnicismos. Sí, dímelo a los economistas. Los economistas. De los economistas, ¿no entienden ellos? ¿No? Claro, cuando ellos hablan, por ejemplo, de los contratos forward, ellos aplican mucho el tema del inglés. Claro. Van internalizando y van haciendo un juego con el inglés.
En el caso nuestro, la derivación de muchos esquemas del lenguaje profesional vienen del latín, de la base latina, y así sucesivamente. Pues según sea la ciencia, va a ser más o menos el lenguaje que se va a dar. Claro, y cuando uno piensa en publicidad, piensa en todo eso, en marketing, todo tiene un montón de palabras técnicas, especialmente del inglés ahí. Cosas que van pasando, pero cada profesión tiene sus palabras. Hay que ir acostumbrándose a los nuevos tiempos. Y a veces cuando se filtran, a veces el otro lo mira feo. Por ejemplo, uno piensa aquí en televisión, cuando dice tenemos que hacer monos, el mono, cualquier imagen que sale, ese es el mono. O sea, claro. Entonces, a veces alguien dice, pero medio despectivo, me dijeron el mono, no, sí. Y yo ahí, ¿cuál es el mono que está? Que el mono salga bien, el mono. ¿No? Claro. Y en los diarios también, pues cuidado al lado del mono que le... Son cosas. Pero nos vamos entendiendo, que es lo importante. Nos vamos entendiendo. Oye, me quedó una duda ahí. Tú dijiste que estudiaste en el Instituto Linares, un colegio que es católico, confesional, digamos. Así es. Pero no sé si soy... Pero tú eres nieto de quizás el más reconocido de los pastores protestantes de Linares, el pastor Durán. Así es, ¿no? Efectivamente. Mi abuelo fue... el primer pastor evangélico que llegó acá a Linares. Cuando la cosa era mucho más difícil, digamos, porque no era tan fácil. El Estado, incluso podríamos decirlo, pasaba por un periodo imbuido en el catolicismo. Claro. Cuando ser protestante no era fácil. Mi abuelo se llamaba Juan Durán y fue, como lo señala la familia, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, él falleció en el año 62. Ajá. Pero por lo que cuenta la familia de nosotros es una familia muy extensa. Fueron 8 hijos que tuvo mi abuelo. Duran harto la familia. Claro. Durán, si son Durán. Oye, ¿sabes que son súper longevos? ¿Ah, sí? Efectivamente. De hecho, la hermana mayor de mi papá, que vive por aquí cerca, tiene 90 y tantos años. ¿Sí? Mi abuela paterna, la mamá de... Duran harto, entonces por eso le pusieron Durán. 96 años falleció. Ya. Fíjate tú. O sea, hay Durán para rato. Duran harto. Y lo otro es que no quedan viudas las señoras, porque con un Durán siempre se muere primero la persona y después muere el Durán. Claro. Mira tú. Ya, entonces estamos hablando que el pastor Durán, que falleció el año 62. Yo ahí te puedo contar, después tengo ciertas cosas de historia ahí metidas. Cuando falleció el pastor Durán, alguien dijo en el discurso, mira, cuando venga el príncipe de los pastores. Entonces, pero cosas históricas. Bueno, pero ahí tuviste que compatibilizar dos cosas porque venías de un mundo protestante, por lo menos por el lado del papá, parece. Claro, pero mira, no fue tan difícil porque mi mamá fue profesora en el Instituto Linares por casi 40 años, colegio católico, consagrado. En el fondo nosotros pudimos compatibilizar ambos temas de religión, el respeto hacia la religión protestante, la religión evangélica por el lado del papá, quien hoy por hoy... ¿Vive todavía? Sí. ¿Vive tu papá? Sí, claro. ¿Y va a la iglesia? ¿No? Y va a la iglesia. Y ¿A la misma el pastor Durán ahí arriba? ¿No? A la del hermano del que está al lado. Perfecto, ya. Nosotros, por ejemplo, compartimos con ellos cuando hay festividades, los aniversarios de la iglesia, y cuando se requiere nosotros también estamos, pero hacemos bien el equilibrio de respeto entre una y otra religión. O sea, lo importante siempre es convivir con cualquier idea, con cualquier credo, con una situación de respeto. Depende la tolerancia rápido. Exacto. Me acuerda más supo. Uno, no sé, me acuerdo cuál es. Una es árabe y la otra es israelí. Claro. Mira, claro, pero... Y mira, nos ha dado hasta medallas olímpicas. Claro. Bueno, hay que aprender a convivir y eso se puede. Hay que aprender a convivir, eso es lo importante. La tolerancia es uno de los valores que muchas veces se pierden en nuestra sociedad y en el fondo es algo con lo que uno tiene que partir conversando y partir traspasando el hecho de ser tolerante. Hemos tenido ejemplos, de hecho tenemos ahora, hoy por hoy, después de tantos años, imagínate, Raúl, una ley antidiscriminación, la famosa ley Zamudio. ¿Y de dónde nace? Como muchas cosas que pasan en nuestro país, cuando ya las cosas están hechas o cuando pasan, nosotros tratamos de arreglarlas. O sea, en el fondo tenemos una ley Zamudio que parte y enfoca el tema de la discriminación, en este caso no solamente la de género, no solamente la discriminación sexual, pero parte de una tragedia, el asesinato de un joven que en el fondo tenía una condición sexual distinta. Y casi todas las leyes parten a veces, eso es lo que la gatilló y después le dan el formato. Nuestro país da cátedra con respecto a las leyes que se hacen sobre grandes tragedias. Entonces, en el fondo,
tenemos que esperar que, y siempre se dice cuando pasan los accidentes de tránsito, vamos a arreglar el sentido de una calle, pero después de que han pasado una cantidad de accidentes respecto de él. Entonces, bueno, nuestro país funciona así, y en el fondo cada cosa tiene que ir quedando en la historia, hay que ir corrigiéndola y hay que ir, en este caso, perfeccionando lo que ya está. Pero fíjate que si uno empieza a pensar, Cuerpo de Bomberos, que veníamos saliendo recién de las celebraciones, ¿de dónde partió? De un incendio brutal en Valparaíso. Después, ¿dónde en Santiago? Cuando se quemó ahí la Merced y toda esa cuestión, ya, claro. Ahí los bomberos. O sea, es que siempre vamos reaccionando. ¿Sí? Bueno, parece que es la condición humana eso también. Es la condición humana, o sea, cuando ya encontramos que ha pasado, se ha repetido en el tiempo tanto un suceso, tenemos que tomar la medida para ayudar. Bueno, tú quieres llegar al Consejo Municipal. ¿Por qué? Efectivamente, yo siempre he sido, primero que todo, amante de mi ciudad. Linares, como tú lo dijiste, partiste nombrando a mis abuelos, tanto paterno como materno, fueron de Linares, mis padres son de Linares. ¿Tú vivías aquí en Rengo, no? La familia de mi papá vivía en Rengo. Claro, en Rengo, ya. Vivía en Rengo. Después, cuando mis papás se casaron, ellos, bueno, yo tengo una diferencia con mi hermano de edad bastante grande, son 13 años, pero ellos, por ejemplo, fueron vecinos del barrio Oriente. Vivieron, o sea, antes de eso vivieron en Santa Bárbara, después acá en Barrio Oriente, cerca de la Escuela 3. Linares, se han ido rotando y en ese entendido, siempre siendo de Linares, siempre mi familia, en este caso, relacionada también con la historia antigua de nuestra ciudad. Y en el fondo, el estudio, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de derecho, en mi caso, no es un estudio circunstancial. Ah, ¿no? ¿Cómo salió, digamos? Porque en el fondo, cuando tú estudias derecho, tú tienes que enfocarte en que es una carrera tan social, no solamente una carrera que se maneja entre lo que es la ley, entre los códigos, entre los textos, la interpretación, sino que en el fondo también tiene una aplicación social. Yo decidí estudiar Derecho porque yo pensé que para Linares podría ser más útil con esta profesión. La utilidad no la veo en el sentido económico, no la veo en un sentido quizás hasta personal, sino que yo determiné la utilidad de la carrera para ponerla a disposición de la comunidad. Y eso es lo que hemos venido buscando. O sea, en el fondo yo volví de Santiago, porque como te decía, hice mi estudio allá, teniendo otras oportunidades, ¿eh? Y es una de las cosas que a mí, cuando tú me preguntas el por qué querer ser, a lo mejor concejal en este caso, es una de las cosas que yo siempre interpreté. Yo vivo en un mundo relacionado con gente de mi edad o de cierto quintil de edad, que en el fondo estudian acá, hacen buenos colegios, se van a estudiar a otras ciudades porque en otras ciudades estaban los centros universitarios, pero después no vuelven a Linares. Y eso, fíjate... Siempre está la tentación porque a veces la cosa económica de Linares no es una ciudad rica. Digamos. Exacto. Entonces, claro. Pero ¿sabes por qué nuestra ciudad no se enriquece? Por el mismo factor. Esto es causa y efecto. Si la gente que puede entregarle algo a Linares, que nació acá, que quiso su ciudad, se va a otro centro y encuentra mejores oportunidades en otros lados, es lógico que no va a volver. Y si ese profesional no vuelve a invertir sus capacidades en la ciudad, porque no hay oportunidades, en el fondo, ¿quién se pierde la oportunidad? Linares. Claro. Linares pierde la oportunidad de tener grandes profesionales. Pero fíjate que hay una tendencia y la mayoría de las personas que nos escuchan pasa, cuando alguien se está destacando, está haciendo algo, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué no te vas a otra parte? Pero, si aquí hace falta, soy de aquí. Porque es parte del diagnóstico que nosotros hacemos, porque el hecho de que nuestra ciudad se mantenga estancada en algunos temas, tan simple, hace que en el fondo deje de ser atractiva para todo aquel profesional, o incluso ni siquiera profesional, sino que técnico capacitado, sí, claro, o trabajador capacitado. ¿Por qué? Porque la ciudad, si bien es cierto, ha crecido en obras, ha crecido quizás en desarrollo de infraestructura, no ha crecido en ideas. Linares no es un concepto, como otras ciudades, por ejemplo. Nosotros siempre decimos, el turismo es tan importante, pero no hemos sido capaces de darle un hilo conductor, de desarrollarlo, de decir, mire, Linares vale por esto, por esto, por esto, venga y visítenos. No hemos sido capaces de eso. Claro, actuamos, hacemos cosas, ¿no? Y vamos a troche, moche adelante, pero falta alguien que le dé la estructura a la idea. Pasa que no solo las obras, y ya que veo que tú entiendes y te gusta mucho la historia, los gobiernos radicales muchos años atrás fueron en algún momento de impulsar muchas obras. Obras viales, obras de construcción, de educación, pero en el fondo, cuando ya tenemos a lo mejor cierta infraestructura disponible, nosotros también tenemos que saber trabajar la infraestructura.
Y eso es lo que nosotros venimos buscando junto con Mario Mesa, que es el candidato alcalde que yo acompaño, mi amigo, los dos somos colegas. Son abogados. Trabajamos juntos hace muchos años y en ese entendido quisimos potenciarnos como equipo. Y los dos compartimos esta visión, lo hemos conversado mucho, y en el fondo, en el caso de él, como en el caso mío, también teníamos las posibilidades de emigrar, ir a trabajar a otras partes. Yo, por ejemplo, terminé hace un mes atrás, si no me equivoco, un diplomado en litigación oral. Entonces, litigación oral. Litigación oral. Litigación ya me suena juicio fuerte. rudo, juicio puro y rudo. Y podría a lo mejor con eso abrirme puertas en otro lado, pero siento que a lo mejor, y creo, estoy seguro de eso, que en mi ciudad me necesita a lo mejor con más conocimiento. Yo hice una elección. Yo siempre digo, yo soy linarense de nacimiento, pero también por elección, porque yo decidí volver a Linares y poner mis capacidades a disposición de. Ahora, creo que hay algo en lo que no me equivoco. El que vive en Linares, aunque viva más modestamente o no tenga esta infraestructura que uno va a buscar afuera o oportunidades, vive más feliz. Y eso queremos reforzarlo. Bueno, interesante todo esta conversación. Y hoy es el día... A ver, se nos arma un enredo porque el día del profesor es el 16, digamos, pero empieza antes todo el... Hoy día la celebración en los distintos colegios, los actos, tengo entendido que hoy es un acto de la municipalidad en la última... Escuela 1, tengo entendido sí, yo que hay algo. Hay una ceremonia que es bien bonita, mañana están las celebraciones, los paseos y todas estas cosas, para que nos ayuda, pero estamos anticipando el saludo a los profesores. Mañana viernes, efectivamente. Les anticipamos el saludo a los profesores en el día, porque para los chiquillos es hoy día, porque ellos celebran hoy y hacen los actos y todo. Al final se da una cosa bien especial, porque el Día del Profesor es una celebración donde no hay clase, claro. Pero en el fondo celebran los alumnos y celebran los profesores. Y celebran los apoderados, celebran todo. Qué bueno que tocaste el tema de los profesores, porque en el fondo yo me identifico mucho con ellos. Sí, de hecho, lo que conversábamos, mi madre fue profesora, hoy por hoy ya jubilada en el retiro. Es una profesión una de las profesiones más dignas de todas las profesiones que hay. Y en el fondo fue una profesión que no fue muy valorada en el tiempo. Ahora estamos viendo que se están tratando de mejorar las condiciones de los profesores. Oye, yo lo vi cómo trabajaban en su tiempo. Ellos no tienen horas extras, ellos tienen que llevarse trabajo a la casa. Y en el fondo también ha habido, con el cambio de los tiempos, y más ahora creo yo que se nota, un cambio, una inversión de roles. Muchas veces las familias les entregan a los hijos para que los colegios o los mismos profesores se hagan cargo de la educación, pero no solamente la educación, de la enseñanza, de los valores, cosas que antes nosotros conseguíamos y obteníamos en la casa. Hoy por hoy, además de la función del profesor de enseñar las materias correspondientes, de en el fondo evaluar y en el fondo también entregar la disciplina necesaria, también tiene que entregar valores. Bueno, hay harto que... Mira que es simpática la vida. Yo hago clase un par de horas en la semana. Felicidades, mi profesor, los alumnos que son simpáticos. Oye, fíjate que yo también he incursionado un poco en el tema de las clases. También he tenido la oportunidad, sobre todo este año, bueno, yo en mi carrera fui ayudante en algunos ramos. Recuerdo que uno de los ramos que fui ayudante fue el de economía, que me gustaba mucho. Economía, qué linda la economía. Economía, y tú podrás decir, igual es un poco lejano al derecho, pero todas las ciencias se relacionan, como lo conversábamos. Para mí la economía es transversal a cuánta cosa haya, porque todos vivimos en algún minuto, es bueno saber de eso. Y hoy por hoy apoyo haciendo clases también a programas de formación de adultos. Sobre todo programas que tienen que ver un poco con el derecho laboral, con todo eso. Con todo eso. Dejemos temas para otro día, Francisco. No habíamos conversado nunca en este programa, por lo menos. No habíamos conversado nunca. No habíamos venido nunca. Bueno, ¿ves? He conocido varios. Ayer conocí a chiquillos, entrevistándolo. Hoy soy candidato. Mira, ni siquiera sabía. Así que muchas gracias, Francisco. Desde ya también te agradezco la oportunidad, en el fondo, poder decirle a todas las personas que nos escuchan y a Linares, bueno, acá estamos y estamos a disposición y a servicio de la comunidad. Que estés muy bien. Muchas gracias.